son agujeros negros galácticos que se tragan galaxias enteras. Y vos decís, ¿cómo desapareció el sistema solar entero, que es todo? Bueno, porque hay un vacío y cuando se arman estas crisis son realmente agujeros. Ahora, hay un elemento, porque la globalización disparada ahora por la cuestión económica de la crisis ha generado, a mí me parece que hay bastante más en común entre un joven de clase media, que es muy chica, es cierto, en el norte de África, clase media occidentalizada, sí, globalizada, en el Cairo, globalizada, con un chico español, con un chico porteño de Argentina o de salteño, de equivalente, que con sus connacionales que pertenecen a otros grupos sociales, a otros grupos etarios. Eso decir, yo creo mucho, que las egipcios. poblaciones empiezan a ser dentro del mismo país los globalizados y los no globalizados. Bueno, entonces, hay como una garantía, porque Egipto, el iniciador fue puede ser la crisis, el inspirador de la crisis económica, pero el núcleo, el piloto que estaba prendido para que después cuando entrara el gas se armara un fuego gigante, era esa clase media globalizada. Hay que ver, entonces la gran prueba es Rusia, a ver si con la ortodoxia, con Putin, con el incienso en las catedrales ortodoxas y que casi están tratando de imponer a los zares de vuelta, la cultura rusa está tratando de poner nuevamente un zar que se llama Putin. Pero hay un movimiento incipiente de los globalizados o de rusos. Las elecciones no le fue mal y no le fue tan bien, bueno, y la movilización fue fuerte. Y hay que ver si se viene un Tiananmen en Beijing, pero esta vez con Twitter y Facebook, que no le gusta mucho a sí me gusta. a Lo Tomás, que digo es que no. a pesar de que en el corte tuitea y hace Facebook, pero bueno. ¿Te lo muestro lo que es? Ahora, la pregunta no le gusta, del millón, pero ¿no? Bueno, ¿Qué tiene que ver con míralo. eso? A ver. Lo que te quiero decir con esto de Twitter y Facebook es que, por ejemplo, ya sé. puede ser una herramienta interesante si China, por ejemplo, empieza a crecer al 2% anual o menos, ahí vas a tener un problema y vas a usar la herramienta. Vamos a ver qué pasa. Pero el disparador no es la herramienta. Si en vez del Cairo es Moscú y Beijing. Bueno, yo quiero preguntarles eso, ¿por qué China no? No, porque... ¿Por qué no estamos hablando de China hoy cuando estamos hablando de las protestas? ¿Por qué no está eso China? China está creciendo al 8,5% anual en un mal año, ¿ok? 8,5% que es enorme, es decir, este año, en términos nominales, China crece más que Estados Unidos. Está bien, Tomás, pero crece con una gran injusticia social, No, con no, imposibilidad pero de hacer paro, no, con trabajo esclavo. No, hay una cosa, no. A ver, viene de hambrunas de 20 millones de personas. Bueno, pero... O sea, no viene de una cuestión en la que estábamos todos fantásticos. Viene de hambrunas de 20 millones de personas, de gente que iban y le sacaban lo que producían. O sea, el nivel de cambio de vida de China es espectacular. Pero hay justicia, sí. Hay dos visiones. Pero cuando baje, que es el problema fundamental, si la tasa de crecimiento es mucho más baja por el nivel de expectativa que está generando, ahí puedes tener problemas sociales realmente. Hay dos visiones ahí. Unos te dicen, cuando vas a analizar, que hablas con los sinólogos, los especialistas en China, te dicen, no entendés nada, loco. Si vos creés que esto es Boston, Sí, claro. esto no es Inglaterra o esto es Londres. No. Porque acá fue Confucio, allá fue Cristo. Y eso marcó una gran diferencia. Cristo es libertad individual, derechos individuales, la persona. Confucio es el orden, la colmena, la abejita en el panal. Claro. Marcaron dos sociedades completamente diferentes. Entonces, en China jamás van a aprender las libertades individuales. Te dicen algunos. Otros te dicen, no señor, el concepto que se ha instalado en Estados Unidos como paradigma, pero que funciona bien en Inglaterra, en toda Europa y ahora en América Latina, de democracia con libertad, es humano. No es anglosajón, cristiano, blanco. Bueno, yo no soy tan blanco, pero digo, blanco más rubio, menos rubio, digo, pero... No es una cuestión occidental, no es humana. Una cuestión occidental, es humana. Finalmente, cuando saboreen el caramelito de la bonanza económica más chino y más chino, van a querer el otro caramelito que es la libertad y la democracia. Y se va a imponer, como se ha impuesto en muchos lugares. Y a los rusos les va a pasar lo mismo. Entonces, inspirados en una caída económica o no, te dicen finalmente la presión va a ser... Porque hay toda una tendencia que te dice... que contradice un poco lo que dice Tomás en el sentido de que por más que ande bien China, por más que ande bien creciendo en las economías, llega un momento en que vos estás gordito, pleno económicamente y querés pasar
La mayoría de las asignatura teorías pendiente. dicen que precisamente las protestas se dan cuando ya hay un cierto grado de bonanza, cuando está todo sumamente mal, cuando la crisis es muy profunda, no es generalmente el contexto en el que terminan las protestas. Por eso yo te diría, Muriel, para contestar lo que vos planteás, hay que estar atento a Moscú y Beijing. Esperemos ahí a ver qué pasa. Para ver si parecería que la democracia y la libertad como concepto seduce a una minoría muy activa en el norte de África y en el Islam. Y no es poca cosa, en el Islam. Vamos a ver si también funciona en la sociedad confuciana china y en la sociedad ortodoxa rusa. Vamos a ver, en la India prendió a lo indio, en Japón prendió a lo japonés, en América Latina a lo latinoamericano, con versiones Lula y de Chávez, pero prendió. No le sacás a los latinoamericanos la democracia y la libertad, va a ser muy difícil sacárselo. Quiero que me cierres con el último análisis. El último tuit. Sí, bueno, denominador común también en las protestas entre Estados Unidos y Europa. La gente protestando, sintiendo que tienen que pagar la crisis que generaron otros que se llenaron los bolsillos. ¿Hasta qué punto eso es cierto, ¿no? ¿Y por qué se instaló? Primero, normalmente cuando vienen las crisis, en realidad se supone que el que se llevaba los bolsillos, mientras crecíamos no había ningún problema. El problema surge cuando entra en recesión, o sea, y eso es Grecia, y eso es decir, la culpable es, me está yendo mal a mí, y yo sé que te robaste unos mangos, pongo el grito en el cielo. Si me estaba yendo bien, y bueno, el pibe que se lleva unos mangos. Ahora no lo dejan al pobre duque, al duque español no lo dejan. Ni viajar, claro, ¿cuánto lleva el toque? Una coimita, digo. O sea, la crisis te pone mucho más hipersensible a estas cuestiones. Hay otra cosa en especial en Estados Unidos que es muy cierta. Digamos, en Estados Unidos, el nivel de sanción moral y económica sobre los responsables de manejar los investment banks, probados que además han hecho un montón de cosas, ha sido nula. Ninguno tiene un juicio de nada, todos se fueron con un montón de guita, no se hicieron responsables de nada. Eso realmente a mí me indigna. O sea, no, flaco, no podés irte con 130 palos de indemnización después de que fundiste un banco. O sea, ahí me parece que Estados Unidos tiene un nivel de locura en el cual ya se va de mambo con esta cosa, bueno, no, él le tenía ese cargo. Claro. A ver, hiciste el miércoles el banco, los accionistas que eran dueños del banco perdieron, pero el CEO, no, él se fue con 130 palos. Ahí me parece que Estados Unidos tiene que rever porque realmente eso no es un buen símbolo. Antes de despedirlos, quiere acá la producción que arriesguen el personaje del año 2012. Está buena eso. Después lo pasamos, no queda en la nada esto. Bueno, lo voy a decir. El candidato republicano que derrote a Obama. Mira qué interesante. No vale copiar. No, por supuesto que no. No, yo creo que la discusión sobre la Unión Europea como unión, la unión de países, va a ser uno de los temas que va a ser clave en el 2012. Si realmente esto que venía, que unirse era siempre bueno, después de la crisis de la Unión Europea me parece que va a haber una gran discusión de si unirse es bueno o no. Entonces me parece que va a ser el tema. Está bueno, está bueno. Muchas gracias, Luis. Al contrario, Tomás, ¿te quedas conmigo? Nos quedamos viendo la revista. Qué envidia. ¿Viste? Envidia. Sí, ponete. Qué envidia. Pues yo porque tengo Twitter. Claro, vos no tenés exacto. Twitter, claro. Ya venimos.